Entonces ahí primeramente saludarlos a los que no había saludado anteriormente y a los que están viendo el video. Entonces, para la clase de hoy, primero les voy a explicar un poquito la temática de las tareas, dónde entregar las tareas y todas esas cosas. Y luego les voy a explicar un poco la parte de la teoría de energía potencial y el potencial eléctrico. Y después vamos a hacer por lo menos 1 o 2 ejercicios. Seguramente vamos a hacer el mismo ejercicio que hice con el grupo anterior y ahí para que lo tengan en cuenta. Entonces empezamos con la grabación, con compartir pantalla para explicarles lo del... Ok, eso no, no lo puedo detener, entonces vamos acá. Ok, entonces aquí está la parte de la cátedra. Y aquí dice que se encuentra en este enlace. Entonces, digamos, aquí hacen clic y aquí logran ver entonces cuál es la tarea. Vamos a ver un poco cuál fue la tarea. Y mientras se va abriendo, que les voy a ir explicando. ¿Se acuerdan ustedes, bueno, quiénes estuvieron el semestre pasado o el antepasado en física? ¿Quiénes no estuvieron el pasado o el antepasado en física 1? Todos entonces estuvieron en física 1 el semestre pasado o el Yo no, antepasado. profe. Yo tampoco, profe. Ok. Entonces hay 2 por lo menos. Entonces les voy a explicar. O algún compañero que le explique a ellos dos qué era el objetivo del proyecto 3 de física 1, de los que estuvieron ahí. Ese era el grupal, ¿verdad? Correcto. La resolución del problema de manera grupal. De ahí, el trabajo en equipo y saber administrar el tiempo y dividir todo bien. Ok, pero no esa parte, sino Y de todo eso, qué era permiso, lo que tenían que hacer. Que de logremos todo explicar el eso, porqué de los fenómenos físicos. Ajá. ¿Que por qué todo eso? ¿Qué dijo un compañero? teníamos que documentarlo, digamos, como poner evidencias y todo el rastro de todo de lo que estuvimos haciendo. Ok, pero más que eso, la forma en que resolvieron el problema. Ustedes vieron que Ahora, no se les calificó tanto que estuviera bueno o malo. explicar paso a paso lo que se iba haciendo, como dónde saca cada fórmula y por qué y demás. Exacto. Eso es lo que quería. Esa parte de la explicación del por qué, paso a paso, de dónde salen las fórmulas, qué es cada una de las cosas que están utilizando, los pasos que están haciendo. Entonces, toda esa explicación es lo que se quiere que se haga en estas tareas. ¿Ok? Entonces, por eso dice, debe resolver los ejercicios de manera clara y ordenada. El aseo, el orden y legibilidad serán calificados. Por eso dice aquí, debe resolver los problemas explicando paso a paso la solución y mostrando los pasos intermedios. O sea, tienen que explicar claramente qué se hizo en cada una de las cosas. Si quieren, vamos a ver. Voy a poner aquí, por ejemplo, este es de física 1, ¿verdad? Lo que quiero que observen ustedes acá es la resolución de los ejercicios como están. ¿Ok? Entonces aquí nos dice el cubo de la siguiente figura, etcétera, etcétera. Entonces calcular esto, el ángulo entre los vectores. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Bueno, ustedes van escribiendo y van explicando
qué es lo que o cómo es la forma de resolver el ejercicio. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que tuvieron que hacer? Todos los pasos intermedios y todas las cosas. Más bien aquí yo me comí varios pasos intermedios, pero me los comí porque este documento yo se los doy a los estudiantes para que estudien. Ok, entonces la idea es que esos pasos intermedios los hagan y todas esas cosas. Entonces esa es un poco la idea. Ok. El documento se puede hacer en Word o lo pueden hacer en, en papel. ¿Ok? Si lo hacen en papel y envían las fotografías, por favor, pásenlo a Word y, ¿verdad? Peguen las fotografías en Word y lo pasan a PDF. Entonces, los documentos, por favor, envíenlos todos en PDF porque, ¿cómo es que se llama? La forma de revisión se vuelve demasiado lenta si me lo ponen en Word. Entonces, realmente da mucha cólera cuando uno tiene que revisar un montón y hay un montón en Word. Entonces, ¿verdad? Para que lo tengan en cuenta. Ahí siempre le van a poner una portada indicando de quién es y todas las cosas, ¿verdad? Y dice que cada problema tiene un valor de un 2% del curso. Entonces ahí, ustedes ven, tenemos, este es el primer problema, este es el segundo problema, ¿ok? Y este es el tercer problema. Entonces, es un problema por capítulo. ¿Ok? Entonces ahí ustedes lo van a explicar y los van a ir resolviendo. Entonces, no sé si hay dudas hasta acá. Profe, ¿se podría hacer en parejas? Vamos a ver. Este es individual. Vamos a ver. Ajá. Sí, son trabajos individuales. Entonces, igual uno sabe que algunas veces se ayudan entre compañeros o algo así. Eso no hay problema, pero tengan en cuenta esto, que muchas veces, digamos, o algunas veces entregan documentos y los dos documentos son, digamos, toda la explicación y todo es lo mismo, nada más que con diferentes palabras. Entonces, ¿verdad? Tengan mucho cuidado con esas cosas. Ahí para que hagan trabajos originales. Nada más. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, cuando ustedes entran a evaluaciones, ahora sí, para entregar el trabajo, eso se los tengo que habilitar. Todavía no se los he habilitado, pero aquí está un ejemplo de dónde es que lo van a colocar. Cuando ustedes vienen, ustedes van a la parte de tareas y ahí en la tarea 1, esta es, por ejemplo, de física 1. En la tarea 1, aquí aparece, aquí va a aparecer entonces, dónde enviar la solución. ¿Ok? Listo, Sí, profe. profe. Entonces, Sí, profe, disculpe, una pregunta. sí, La solución se envía como PDF, ¿verdad? correcto. Ustedes suben un documento en PDF y ahí, y ese es el que ponen. ¿Se tiene que hacer Igual, en Word o se puede utilizar algún otro software para documentos? si quieren hacerlo en látex, lo pueden hacer en látex. Si lo quieren hacer en Word, lo hacen en Word. Ahí nada más que las ecuaciones que estén bien hechas. Hacer las ecuaciones en el editor de ecuaciones. Si lo quieren hacer en papel, lo hacen en papel, le sacan una foto, que la foto esté bien legible y eso es lo que
y después los pegan en Word y ahí hacen Profe, el asunto. en caso de hacerlo en papel, ¿es necesario escribir completo el enunciado o solo puedo poner problema 1 o problema 2 o problema 3? Pero más fácil, usted lo hace en papel, y digamos, las fotos, esta es digamos, una página de Word. Entonces usted pega aquí el enunciado, copia y pega aquí entonces la fotografía del papel. Listo, profe, gracias. Más fácil, para no complicarse tanto la vida. ¿Ok? Entonces ahí ya lo tienen, ya lo podrían hacer en cualquiera de esos. Eso sí, digamos, las ecuaciones les digo porque a veces las empiezan a escribir en Word. Y en Word, cuando uno escribe ecuaciones con letras y todo eso, a veces se le van los superíndices o los subíndices. Y eso no lo escriben bien y, ¿verdad? Se vuelve un dolor. Entonces, la legibilidad del documento a veces es bastante confusa. Entonces, siempre viene aquí, entonces, la fecha de entrega, que en el caso de ustedes es hasta el 26, 23 a las 11:59 de la noche. Y aquí viene entonces cómo enviar la solución. ¿Ok? Profe, perdón, ¿por qué es el 26 cuando ahí aparece el 22? Ah, no, es que este es de física 1, pero a Ah, ustedes ok, les va ok, a aparecer, gracias. igual. Digamos, no se las he habilitado la entrega de ustedes, pero va a aparecer igual. Nada más que ahí va a ser la fecha. Digamos, aquí, esta tarea, tienen tiempo. Aquí dicen cátedra. Tienen que entregarla en la semana 6, que es del 22 al 26 de marzo. Entonces, yo por lo general les digo, bueno, entréguemela en el día 26 de marzo a las 11:59. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, las instrucciones, entonces, ¿entendieron bien qué es lo que se les pide? Sí, profe, perfecto. Entonces, si entregan un documento, vamos a ver, un documento como este, ¿verdad? Digamos, este es el ejercicio. Y ustedes me entregan esto así, ¿ok? Ustedes saben que este ejercicio está bueno, ya lo habíamos revisado, ¿ok? Pero esto conllevaría un 40, aproximadamente. Entre un 30 y un 40 se ganarían. ¿Por qué? Porque las ecuaciones no están numeradas. No, Porque no, no esa tiene la explicación explicación. Explicado el no me interesa. procedimiento. Exacto. La explicación es más importante que el resultado. ¿Ok? Entonces, por eso les digo, esto aquí sería como un 40. ¿Verdad? Entre 30 y 50. Porque hace falta toda la explicación. Esa explicación que yo se las doy en clase. Entonces, ahí para que lo tengan en cuenta. ¿Está claro entonces, compañeros, compañeras? ¿O hay alguna duda de esto? Todo claro. Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos la parte de la tarea y, no sé, antes ustedes, yo creo que algunos profesores les dejan como un link para entregar las tareas y todas esas cosas. Igual siempre es más fácil hacerlo en evaluaciones. Por eso, digamos, ahí eso les queda para todo el resto de los cursos, que todas las cosas se pueden entregar ahí de una manera bastante igual. Entonces, como para que no se les haga mucho enredo a la hora de entregar documentos o de hacer gaps o hacer cualquier cosa. Ya saben que ahí
que aquí siempre, cuando ustedes van a la parte de evaluaciones, vamos a ver acá. Cuando ustedes van aquí a la parte de evaluaciones, ya ustedes saben que les va a quedar. Entonces, todas las cosas ahí habilitadas y que ya saben qué es cada una de las cosas. O cómo entrar a cada uno de esos documentos. ¿Ok? Eso para que les quede más simple. Entonces, ahora sí. Vamos acá. Y vamos. Ok. Profe, perdón, Sí. yo tengo una pequeña duda Ajá. con la parte de la explicación. Es que me conecté un poquito tarde. Sería poner una explicación en prosa de lo que estamos haciendo en el problema. Exacto. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces todo lo que ustedes piensan, todo lo que estamos pensando, lo que hablamos cuando resolvemos los ejercicios, eso ustedes lo escriben. Nada más. Excelente. Entonces con eso ya tienen los puntos. Me queda claro. Perfecto, gracias. Ok, con gusto. Bueno, entonces, con gusto. Entonces, vamos a empezar con la parte de potencial eléctrico, energía potencial, ¿verdad? Lo que es el trabajo, etcétera, etcétera. Y después vamos a hacer lo que es la definición de potencial eléctrico. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que vamos a trabajar el día de hoy. Y vamos a empezar a explicar entonces esos conceptos a partir de todo lo que hemos visto. ¿Ok? Entonces, voy a quitar un poco el video que ahí para poder acomodar bien lo de los participantes y lo del chat. Ok, entonces vamos a empezar un poquito por acá, realizando un repaso de lo que ustedes habían visto en Física General 1. ¿Cómo se definía el trabajo? Compañeros, ¿qué era el trabajo? Era la cantidad de fuerza que se aplicaba por distancia. Ok. No por distancia, sino por un desplazamiento. Entonces, es la fuerza que yo necesito aplicar para poder desplazar algún objeto. Entonces, vamos a ver acá un poquito las cosas ya con fuerza eléctrica. Vamos a ver en partículas puntuales. Supongamos que yo tengo una carga Q1 aquí y la dejo quietecita en esa posición. La amarro con algo o la soldo a algún lado o lo que sea. Pero está ahí totalmente quieta. ¿Qué pasa si a una cierta distancia yo pongo una carga de prueba Q2? ¿Qué va a pasar entre esas dos cargas? Compañeros. Vea que voy a tener entonces una fuerza de repulsión si las dos cargas son iguales, ¿verdad? Y esa fuerza entonces genera una aceleración, lo cual conlleva que este objeto se desplace una distancia X. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Entonces, vamos a ver si aquí tengo esta distancia de aquí a aquí y yo digo que esta distancia es X. Entonces, el desplazamiento, vamos a cambiar un poco aquí la nomenclatura. Voy a decir que el objeto se fue desde un punto X igual a hasta un punto X igual a B.
Pero esa fuerza es una fuerza uniforme. Compañeros. No, conforme se aleja, entonces disminuye la fuerza ejercida por la otra partícula. Correcto. Depende de la distancia de la distancia a la cual esté la partícula. Entonces aquí yo voy a meter que aquí lo que se desplaza para poder hacer la suma de todos esos desplazamientos, se desplaza ¿a cuánta distancia? Un B menos A. d de x. Es que no puedo hacer el b menos a porque es demasiado grande. Tengo que tomarlo infinitesimal porque para cada punto, digamos, en este punto voy a tener una fuerza, en este otro punto voy a tener otra fuerza y en este otro punto otra fuerza y así sucesivamente hasta llegar a B. ¿Cierto? Sí, profe. Perdón. Entonces, acá yo voy a decir que el trabajo que requiero para llevar la partícula del punto A hasta el punto B va a ser igual a la integral ¿de quién? De la fuerza. ¿Y cómo calculábamos la fuerza? Constante multiplicado por los dos valores de las cargas entre distancia al cuadrado. K por Q1 por Q2 entre la distancia al cuadrado. ¿Y qué distancia tengo entre las dos cargas al inicio? X. X. Entonces, eso lo voy a multiplicar por d de x. Bueno, la distancia al cuadrado. ¿En qué dirección va eso? ¿Qué dirección está la fuerza? Hacia más cerca. En Y. ¿Y en qué dirección está el desplazamiento? Igual que la fuerza. En Y. Entonces, por eso es la fuerza por el desplazamiento. Este D de L simboliza aquí el desplazamiento. Entonces, como ambos son en la misma dirección, sería simplemente sacar las normas de esos dos vectores. Que sería K por Q1, Q2 entre X al cuadrado, D de X. Y eso lo voy a integrar desde la posición A hasta la posición B. ¿Me siguen? Sí, profe. Ok, ¿cuánto me da esa integral? Menos K por Q1 por Q2 entre X. Lo estoy haciendo en X para que sea más fácil de hacer. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a evaluar desde A hasta B. ¿Cierto? ¿Cierto? Cierto. Entonces, ¿eso cuánto me va a quedar? Menos K, Q1, Q2, entre B, más, ¿verdad? Menos por menos, da más K por Q1, Q2,
entre A. ¿Les parece? Sí, profe, me parece bien. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Ok, De momento perfecto. sí. De momento sí. Ok, entonces, Profesor, una pregunta, nada más, ¿por qué era que se ponía menos K? ¿cuál es la integral de 1 entre x al cuadrado? Menos 1 entre X. De ahí sale ese menos. Ok, listo. Listo. Todas esas preguntas son importantes. Acuérdense que yo, por ejemplo, siempre que me hacen una pregunta, a veces se la respondo con otra pregunta, pero es para que ustedes mismos logren entender eso. Si ustedes logran observar esos valores o esas cosas, es mucho más, ¿cómo es que se llama? Lo aprenden mucho más fácil. Ok, entonces por eso es por lo que me gusta darlo así. Entonces, ¿se acuerdan ustedes la relación o el teorema trabajo-energía potencial? Habíamos visto que el trabajo es igual a menos el cambio en la energía potencial. O sea, es igual a la energía potencial en A menos la energía potencial en B. ¿Ok? Entonces, de aquí podemos encontrar otra relación importante. Vean que la parte positiva es la energía potencial en A. Y vean que aquí me quedó la parte positiva. La parte negativa es la energía potencial que tengo en el punto B, que sería esta de acá. ¿Está claro? Entonces, dado eso, ¿cómo creen ustedes que puedo encontrar la energía potencial entre esas dos partículas? En cualquier punto. La energía potencial absoluta. ¿Alguien? Entonces, para generalizar, puedo ponerlo como K por Q1. Permítame un K por Q1, Q2 entre la distancia que yo tenga entre esas dos partículas. Entonces, de esta manera, yo lo puedo generalizar como la energía potencial que van a sentir, que va a sentir esa, o que va a haber entre esas dos partículas. ¿Está claro? De momento, profe, todo me Profe, va ¿podría quedando claro. repetirlo otra vez, por favor? Ok. Al hacer la comparación directa entre la energía potencial y esto, entonces veo que la energía potencial que tengo en el punto A, digamos, cuando la partícula está aquí, es K por Q1, Q2 entre A, que es la distancia que hay entre estas dos partículas. Ahora, la energía potencial en el punto B, haciéndolo por comparación directa, va a ser K por Q1, Q2 entre B. Y la resta de esas dos es el trabajo. ¿Ok? Que era el teorema trabajo y energía. Trabajo y energía potencial. Sí, Listo, profe, gracias. listo. Ahora la pregunta, ¿en qué dirección va esa energía? ¿Qué dirección va a tener esa energía potencial? Eso depende, ¿no, profe? ¿De qué depende?
de la polaridad, o sea, es positivo o negativo. No depende del desplazamiento, de la dirección del desplazamiento. Esa era una pregunta O de trampa. las repulsiones de carga. No. Era una pregunta trampa. ¿La energía potencial qué es? ¿Un vector o es un escalar? Compañeros, Escalar, es un escalar. Entonces, ¿qué dirección tienen los escalares? ninguna. No tiene dirección. Entonces, esto no tiene dirección. Es una energía. ¿Ok? Lo que puede tener es signo. Si las cargas son de signos contrarios, Q1 y Q2 son de signos contrarios, la energía potencial es negativa. Si Q1 y Q2 son del mismo signo, entonces la energía potencial es positiva. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, perfecto. Entonces, vamos aquí. ¿Qué pasa cuando yo tengo más de una partícula? Ok, ahí vamos a diferenciar un poco las cosas. Si yo tengo, por ejemplo, una partícula Q1, tengo una partícula Q2 y tengo una partícula de prueba Q0. ¿Ok? Entonces, si yo quiero encontrar la energía potencial de la partícula Q0, ¿ok? ¿Cómo encuentro esa energía potencial? ¿Cuánta energía tiene esta partícula de acá? Entonces, voy a sacar esta distancia, R1, y voy a sacar esta distancia, R2. Voy a llamarle la distancia que va de la partícula 1 a la partícula 0 y de la partícula 2 a la partícula 0. ¿Les parece? Compañeros. Sí, profe. Entonces, esta partícula en general va a sentir entonces una energía potencial dada por K, Q1, Q0 entre la distancia de la partícula 1 a la partícula 0. Más la energía que siente debido a la otra partícula. Q2, Q0 entre la distancia de la 2 a la 0. ¿Ok? Entonces, no importa cuántas partículas tengas, simplemente por acá tengo otra, entonces saco esta distancia. Si tengo otra por acá, saco esta distancia. Y vean que aquí la ventaja de lo que hemos hecho hasta el momento de fuerzas o de campos eléctricos es que como estos son escalares, entonces es una simple suma de escalares, más todas las que haya. En otras palabras, yo puedo decir que la energía potencial que siente una partícula en específico es la suma de cada una de las cargas por la carga que yo estoy, la carga de prueba que estoy poniendo ahí, o la partícula que quiero, entre la distancia que hay de cada una de las partículas a la partícula de prueba.
desde la primera, perdón, desde I igual 1 hasta n. Entonces voy sumando todas. Y eso aquí me faltó la K. Es la constante de Coulomb. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Sí. ¿Qué pasaría si se tiene como solo una partícula aislada? Una carga, perdón. Como una carga aislada. Una carga sola. Ajá. De ahí no tiene energía potencial. Ok, ok. Bueno, gracias. Porque la de ahí no está rodeada de ninguna otra, de ninguna carga o de ninguna distribución de cargas. Ahora, pero eso es la energía que siente esta partícula. ¿Ok? Eso es diferente a la energía del sistema. ¿Cuál sería la energía del sistema? Compañeros, compañeras. De la carga 1 a la carga 2. Sería agarrar estas dos y sacar la energía que hay entre ellas. Estas dos y sacar la energía que hay entre ellas. Y estas dos y sacar la energía que hay entre ellas. Profe, disculpe, yo tengo una pregunta. Sí, Solo era para aclarar, porque prácticamente para poder sacar la energía total del sistema se tiene que hacer prácticamente eh, todo el tipo de interacción entre las partículas de la energía, ¿verdad? O sea, como lo que usted correcto, está, y después hacer una sumatoria. correcto. Es todos contra todos. Ah, ok, listo, gracias, profe. Entonces, a este le voy a agregar K, Q1, Q2 entre la distancia que hay entre la partícula 1 y la partícula 2. ¿Ok? Esa sería la energía total para esas tres. ¿Por qué no saco la de Q0 con Q1? Porque vea que aquí ya la tomo en cuenta. Saqué la de Q1 con Q0. No es necesario sacar la de Q0 con Q1. ¿Me siguen? Sí, o sea, aunque sería lo mismo prácticamente. Correcto. Entonces, esto yo lo puedo simplificar, ¿verdad? Y más todas las interacciones que hayan entre ellos. Yo lo puedo simplificar de varias maneras. ¿Ok? La que a mí más me gusta es ponerla así. 1/2 de la sumatoria para I diferente de J de K por QI por QJ entre R y J. ¿Qué significa esto? Ok, yo voy a agarrar la 0 con la 1, la 0 con la 2, la 0 con la 3, la 0 con la 4, la 0 con la 5 y así sucesivamente. Después la 1 con la 0, la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 1 con la 4 y así sucesivamente. Y ahí sumo todas. Entonces vean que ahí yo estaría tomando 2 veces esta misma energía. Por eso es por lo que le meto el 1/2. ¿Me siguen? ¿Por qué era el Compañero. 1/2, profe? ¿Puede repetirlo? Ok, es que aquí yo tendría que tomar cuando I es igual a 0, entonces J puede ser ¿qué? 1, 2, 3, etcétera.
Ahora, cuando I es igual a 1, J, ¿quién puede ser? J tiene que ser diferente de I. Entonces puede ser 0, puede ser 2, puede ser 3, etcétera. ¿Ok? Entonces vean que ahí yo estoy tomando el Q1, Q0 y estaría tomando el Q0, Q1. Al decir esto. ¿Ya? Sí, profe, eso es como una Entonces, forma de asegurar que se calcule la energía potencial de todos contra todos, digamos. correcto, sin repetir. Ah, ok. O sea, es Entonces, como, como los estoy repitiendo, por eso le meto el un medio. ¿Ya? sí, profe, ya me quedó más claro. Ok, esa es una forma de escribir eso. No es la que está en el libro. La que está en el libro también es una forma válida. ¿Qué es lo que dice en el libro? En el libro lo que dice es que la energía potencial es igual a la suma para I mayor que J, perdón, para J mayor que I de K por QI, QJ entre R y J. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Ok, yo puedo poner K por Q0, pero J tiene que ser mayor que I. Entonces, Q0 por Q1, Q0 por Q2, Q0 por Q3, Q0 por Q4, etcétera. Y después Q1 por Q2, Q1 por Q3, Q1 por Q4 y así sucesivamente. Y Q2 por Q3, Q2 por Q4 y así sucesivamente. ¿Ok? Profe, y Entonces, entonces, ¿por qué ahí no aparece el un medio antes? Bueno, fuera de la suma. porque estoy diciendo que J solo puede ser más grande que I. Entonces ya no puedo tomar un J igual a 0 y un I igual a 1. ¿Ya? Ah, ok, entiendo. Sí. Esas son simplemente dos formas de denotar lo mismo. Cualquiera de las dos formas es válida. ¿Ya? Nada más que aquí yo sí estoy repitiendo las cosas. Pero eso es nada más una cuestión de notación. ¿Ok? Ya ustedes saben que es todos contra todos. Y esa es en sí la energía potencial del sistema. Así que noten que es diferente la energía potencial del sistema de la energía potencial de una partícula en específico. Sí. Compañeros, compañeras. Sí, profe, todo claro. Todo claro, profe. Ok, perfecto. Igual, digamos, aquí nosotros podemos aplicar la ley de conservación de la energía, digamos, si queremos saber la velocidad de una partícula o una cuestión así. Entonces, todo eso va a ser bastante válido. Ok, ya que tenemos esta parte de acá, bueno, esta otra parte, no me voy a detener mucho en esto. Nada más recuerden que cuál era el campo eléctrico, digamos, de una placa infinita. Cuando yo tengo una placa infinitamente grande, ¿cuál era el campo eléctrico? Que lo vimos en la clase pasada.
sigma sobre 2 epsilon sub 0. ¿Se acuerdan de eso? Que no dependía de la distancia a la que yo me encontrara. Sí. ¿Ok? Pero como tengo una placa positiva acá y una placa negativa acá, entonces el campo eléctrico sería la suma de las dos placas. Como las sigmas son iguales, entonces sería el campo eléctrico entre las dos placas es sigma sobre epsilon sub 0. Ok, y el trabajo, entonces es, o sea, como este campo eléctrico es constante, yo puedo sacar la fuerza eléctrica como la carga de prueba por el campo eléctrico. Y como este campo eléctrico es constante, digamos, si yo quiero sacar el trabajo de llevar la carga de un punto a otro, simplemente lo multiplico por la distancia. Porque la particularidad de placas infinitas es que el campo eléctrico es constante. Entonces nada más saco esa distancia y listo. Eso para que lo tengan en cuenta. Por eso, bueno, esa distancia sería al multiplicar para encontrar el trabajo. Sería la fuerza por la distancia. Pero bueno, esta filmina no me interesa mucho. Me interesa más continuar acá. Nada más déjenme borrar todo. Y ahora vamos a ver acá. Bueno, esto ya lo vimos un poco. Y lo que me interesa ahora definir es el concepto de potencial eléctrico. Ojo, el potencial no es una energía potencial. ¿Ok? Potencial eléctrico y energía potencial eléctrica son dos conceptos diferentes. Y eso ustedes lo tienen que tener en cuenta. Entonces, el potencial lo vamos a definir como la energía, bueno, como el límite cuando la carga de prueba tiende a 0. Esta es la definición formal de la energía potencial entre Q0. En otras palabras, el potencial es la energía potencial entre la carga de prueba. ¿Ok? Entonces, de ahí van a surgir varias cosas. El potencial, entonces, va a ser la suma de la constante de Coulomb por cada una de las cargas entre la distancia que haya de cada una de las cargas al punto de interés. ¿Ok? Esta expresión de acá no se les parece conocida. Acuérdense que la fuerza, perdón, el campo eléctrico es igual a la fuerza entre la carga. De prueba. ¿Se acuerdan de eso? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces yo el potencial lo puedo calcular. Bueno, el cambio de potencial V de A menos V de B lo puedo calcular como la integral desde A hasta B del campo eléctrico producto punto diferencial de desplazamiento de la partícula. ¿Ok?
De esta forma yo puedo encontrar la diferencia de potencial. Pero también puedo utilizar la definición propiamente de potencial. Y puedo decir entonces que el potencial es igual, como es una suma, si yo hago una suma infinita de términos infinitos de, ¿cómo es? De cargas continuas, yo lo puedo ver como la integral de K por un D de Q entre R. ¿Ok? Entonces el potencial yo lo puedo calcular de dos maneras, con el campo eléctrico o con la definición propia de potencial. Ya para distribuciones de carga. ¿Está claro esto? Compañeros, compañeras. Profe, a mí me resultó un poco confusa esa última parte de la explicación. ¿Cuál? Ya cuando hablamos de integral y así, ya de ahí me perdí un poco. Ok. Si quieren, veámoslo ya con ejemplos. Ah, sí, excelente, excelente. Muchísimo mejor, diría yo. Entonces, digamos, ahorita nada más les voy a explicar cómo encontrar el campo eléctrico a partir de un potencial, como para que lo tenga, como para que quede ahí en el aire y su cabeza ¿cómo es? Lo razone un poco. Pero ahorita vamos a hacer ya ejemplos. Vamos a hacer ejemplos sencillos. Voy a empezar con el que empecé ahora con el otro curso, que es el de un disco. Calcular el potencial a una distancia X del centro del disco. ¿Cómo es que se llama? De un anillo. Que ese era bastante sencillo. Entonces, en las anotaciones ahora me dan el campo eléctrico y lo calculamos de las dos formas. Por el momento, entonces, ¿qué les parece si hacemos un receso? Sí, profe, está bien. Sí, así, digamos, todas estas ideas y estas cosas, mientras se distraen, su cabeza va a estar, ¿cómo es que se llama? Pensando un poco en eso. ¿Me acuerdan ahora volver a poner Voy a decir. Ok, entonces, vamos a ver acá. Nada más para devolverme un toquecito. Acá entonces, para que quede en la grabación. En otras palabras, así de forma rápida, cuando tengo cargas continuas, entonces utilizo esta ecuación de acá. Si tengo cargas puntuales, utilizo esta ecuación de acá. Si conozco el campo eléctrico, como por ejemplo, cuando usamos Gauss, que se logra encontrar el campo eléctrico muy rápido y muy fácil, entonces podemos usar esta ecuación que está acá. ¿Ok? Y de esa manera entonces podemos encontrar el potencial. El potencial en realidad, en términos generales, que ¿alguien ha usado un multímetro? ¿O un voltímetro? Yo sí, profesor. Sí. ¿Cómo mide usted el voltaje o la diferencia de potencial? Y ahí se colocan las dos, bueno, si hablamos perdón, del voltaje, bueno, es que no sé a lo que se refiere precisamente, pero se coloca en el positivo y en el negativo. Correcto. Entonces, yo lo que estoy encontrando o lo que me interesa calcular no es el potencial exacto en un punto en específico, sino lo que a mí me interesa encontrar es la diferencia de potencial. O sea, cuál es la diferencia que hay entre el negativo y el positivo. Ok, por eso hay un cablecito negro y un cable rojo o blanco, ¿verdad?
que el negro por lo general es el común o el negativo y el otro es el positivo o el vivo. Entonces, es este potencial, ¿verdad? Es lo que comúnmente se conoce como el voltaje. Es lo que llega a los tomacorrientes de las casas. Cuando usted tiene un tomacorrientes en una casa, básicamente lo que tiene es una diferencia de potencial entre el vivo y el otro. Que aquí en Costa Rica, por lo general, es de 120 voltios, más o menos. ¿Ok? En corriente alterna. Pero eso nada más para que lo tengan en cuenta y sepan un poco de qué es lo que estamos hablando. ¿Ok? Entonces, vamos a ver acá. Aquí ya, por ejemplo, ya ya hemos abarcado un poco más allá de lo que tenían que leer para esta semana. Ya estamos en la parte de cálculos de potencial. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan ustedes de este problema? Un anillo a una distancia X del centro del anillo. Sí, profe. Sí. ¿Tienen anotado por ahí cómo era el campo eléctrico? Sí, era el que salió en el quiz, ¿no? Creo, sí. Era Q por el diferencial de carga e integral. Ah, sí, pero Ok. la respuesta. Por el coseno del ángulo. No. Entre R cuadrado más X cuadrado. Así. Sí. Si no me equivoco es este. Revisen bien las notas ahí que tengan de clase. Ese es el campo eléctrico para un anillo a una distancia X del centro del anillo. ¿Ok? Por la simplicidad que tiene este ejercicio, entonces yo quería hacerlo de las dos maneras, tanto con el campo eléctrico como con la definición propia de potencial. ¿Les parece? Que hagamos esto de las dos formas. Sí, profe, sería muy bueno. Ok, entonces aquí yo lo voy a hacer de manera directa. Entonces el potencial va a ser igual a la suma de la constante K por un T de Q entre la distancia. ¿Qué distancia hay de cada puntito al punto P? Esa distancia va elevada a la 3 medios. Ah, bueno, aquí arriba sí. A la 3 medios. Excelente. Muchas gracias. Entonces, el potencial va a ser K por D de Q entre X cuadrado más A cuadrado. Esto elevado a la 1 medio. ¿Se logra ver bien este café ahí? Sí, Sí, profe. Sí. Ok. Es que como estoy escribiendo entre blanco y azul, entonces ahí da una tonalidad horrible. Ahora, cambiemos ese D de Q. Ese D de Q, ¿de qué forma lo podemos cambiar? Con lambda de L. Lambda ds. De Porque estamos hablando de un arco. Y el arco lo podemos ver como A, ¿verdad? Que es el radio, por un D de cita. ¿Cierto? sí.
Ok. Entonces, ¿de a dónde estoy integrando ese ángulo? Para tomar todo el anillo. De 0 a 2 pi. Entonces eso iría de 0 a 2pi. Por lo tanto, ese potencial va a ser K por lambda por A, porque vean que nada de esto depende del ángulo. Entonces x al cuadrado más a cuadrado a la 1/2. ¿En qué dirección iría ese potencial? ¿Qué dirección tendría ese potencial? Positivo en el eje Y. ¿Cómo? ¿Por qué positivo? Tendría que tener el mismo sentido que el campo. Suave, suave un toque. ¿Qué es el potencial? ¿Un vector o un escalar? Un escalar. Entonces, ¿qué dirección tiene? No tiene dirección. Exacto. Ok. ¿Está claro eso? Profe, ¿por qué Ya. lo multiplicó por 2pi? Ah, ¿cuál es la integral del d de cita de 0 a 2pi? Ah, ok. Ah, ya vi. Y ahora sí. Sí, ya vi, es que no había visto que había puesto los límites. Ok. Y ahora vamos aquí y vamos a calcular. ¿Qué es esto que tengo encerrado en rojo? Es la carga La carga. Es la del carga aro. total. Esa es la carga total. Entonces, lo cambiamos por la carga total. Y de esa manera encontramos el potencial. ¿Vieron que es más fácil que calcular un campo eléctrico? Directamente. Eso es más fácil porque aquí no me interesan direcciones. ¿Ok? Entonces, como no me interesan direcciones, esas cosas son más fáciles de calcular. Entonces, ese es el potencial al que llegamos. ¿Está claro? Sí, profe, está claro. Ok, ahora vamos a calcular el potencial a partir de esa diferencia. Sabemos que la diferencia de potencial, o sea, V de A menos V de B, es la integral desde A hasta B de el campo eléctrico K, Q, X entre A cuadrado más X cuadrado a la 3/2. ¿Ok? Y eso, como la carga se mueve en el eje X, la carga de prueba, entonces sería por un d de x, por el desplazamiento. ¿Está claro?
Acuérdense que VA menos VB es igual a la integral de E punto DDL. ¿Por qué el DDL lo estoy tomando como un DDX? Compañeros. Porque en este caso vimos que se ve el desplazamiento del eje X. Correcto. Y el campo eléctrico solamente está en el eje X. Entonces, por eso es por lo que el producto punto va a Profe, a ser mí me sigue un quedando la DDX. duda de por qué se pone 3 medios. ¿A dónde? ¿Aquí? Sí, ahí. Ah, eso era lo que nos quedaba. Ah, ok, hay como que seguir nada más esa fórmula, hacerle caso. Acuérdense que ese 3 medios salía del ángulo de acá. ¿Este amarillo se ve? ¿O cambio de profe. color? Es preferible uno más oscuro. Se ve, pero quizás no muy claro. Ok. Entonces, este ángulo de acá, ¿se acuerdan que el campo eléctrico yo lo calculaba como, bueno, al final la integral se me va y me queda la carga total. Entonces va a ser KD de Q entre la distancia al cuadrado, o sea, X al cuadrado más A al cuadrado raíz al cuadrado, entonces se me da la raíz, por el coseno del ángulo, que era la forma rápida de resolverlo. Yo se los di resuelto de la manera lenta en el, ¿cómo es que se llama? En un documento. Y esto, este coseno, vemos que el coseno, ¿quién es? Adyacente. Se puede quitar ese coseno. Y ese coseno se me vuelve el adyacente entre la hipotenusa. Así, compañero. Sí, profe. Ok, ¿y qué pasa con esto? Con esta multiplicación de estos denominadores. Ah, ok, sí, da 3 medios. Ah, bueno, aquí no era un D de X, sino era un D de Q. Ok. Entonces, ahí, bueno, ahí ya está un poco. Voy a borrarlo. Gracias. Ok, con gusto. Entonces, voy a borrar esto y continuamos. Entonces, este va a ser la diferencia de potencial entre dos puntos a lo largo del eje X. Ok, ahorita estos límites de integración, ¿quién es A y quién es B? Ay. ¿Quién es A y quién es B? Ahorita se los pongo porque eso siempre se pone después de que se haya hecho la integral. Eso para tenerlo ahí en cuenta. Porque acuérdense que queremos hacer de tal forma que el B sea cero. ¿Verdad? Que el potencial en B sea cero. Entonces, ¿cuánto me da esa integral? Bueno, hagamos la sustitución. K y Q salen de la integral. ¿Y qué me queda dentro? ¿Qué me quedaría con la integral? X de x entre a cuadrado más x al cuadrado a la 3 medios. ¿Cómo resuelvo esa integral? Voy a hacer una sustitución, sea u igual a cuadrado más x cuadrado.
Si hago esa sustitución, ¿quién sería el DDU? DDU sería 2x de dx, ¿cierto? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Entonces, esto sería multiplicarlo por la integral de DDU entre 2, ¿verdad? Para quitarme ese 2 de encima. Entre U a la 3 medios. ¿Y cuánto me da esa integral? Esa integral me va a quedar K por Q entre 2 por U a la menos 1 medio dividido entre menos 1 medio. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Y esto lo voy a evaluar de A a B. Entonces, este 2 se me va con este 2, esto me va a quedar negativo y esto va a ser entonces. Bueno, este U lo puedo cambiar, ¿verdad? No voy a hacer la sustitución que hago siempre. Lo voy a cambiar como A al cuadrado más X al cuadrado. Nada más que ahora eso elevado a la menos 1 medio. Ahora, los límites de integración va a ser en la distancia X, ese es el punto de interés. ¿Y esto cuándo se me vuelve cero? Esta integral cuándo se me vuelve cero. Cuando X vale ¿qué? Compañeros, compañeras. Vean que eso se me hace cero cuando X vale infinito. ¿Cierto? Los veo demasiado callados. Profe, ¿podría explicarlo un poco como con más detalle? ¿Cómo saqué que eso vale cero en infinito? Sí. Ok, nada más voy a analizar esta partecita de acá. Esto de acá. Entonces, eso es, vea que A al cuadrado más X al cuadrado a la menos 1 medio. Esto es 1 entre A cuadrado más X al cuadrado a la 1 medio. ¿Cierto? Sí. ¿Y para qué valor de X? Eso se hace cero.
Cuando x sea infinito. Cuando x siendo infinito, exacto. Entonces de ahí estoy haciendo que la parte de b sea 0. El valor de b hace que ese potencial sea 0 ahí. Entonces eso me va a quedar menos 0 más k por q entre x al cuadrado más a cuadrado a la 1/2. ¿Cierto? Compañeros, compañeras. Profe, lo que está después del igual es menos 0. ¿Sí? Ah, ok, gracias. Sí, porque evaluado en infinito me da 0. Y evaluado en x me da esta expresión. ¿Me siguen? Profe, ¿por qué se pone negativo? Por la fórmula. Ah, vean aquí que está el negativo. Cuando yo integro u a la menos 3 medios, eso es u a la menos 3 medios más 1, que sería menos 1 medio, entre el exponente, que es, el exponente es menos 1 medio. ¿Sí o no? Sí, profe, listo, gracias. Listo. Ok. Sí, ya logré seguirlo. Y ahora sí lograron seguirme. Y ahora, ¿cómo observan el potencial calculado de las dos maneras diferentes? Más rápido el que ya tenemos, o sea, la primera. Sí. Nada más que con Gauss se saca mucho más rápido algunas cosas. Por ejemplo, las corazas. Las corazas esféricas y esas cosas se sacan mucho más rápido con Gauss. ¿Está claro entonces? Sí, profe. Sí. Profe, Sí. entiendo que, digamos, usar el infinito es conveniente para el cálculo que sea más fácil, pero ¿por qué podemos nosotros escoger el límite y no tiene que ser alguno en específico? Porque lo que me interesa es una diferencia de potencial. No me interesa el potencial exacto. Ok, gracias. Ya, entonces yo puedo poner mi 0 en algún punto en específico. Ese lo vamos a ver cuando nosotros queramos calcular, digamos, el de un, ¿cómo es que se llama? El de un alambre infinito. Ese lo vamos a calcular ahí. Y ese lo vamos a necesitar para poder calcular, digamos, la capacitancia, que es el tema que viene, para un capacitor cilíndrico. O también calcular la capacitancia para un capacitor esférico. O la capacitancia para el capacitor de placas paralelas. Ahí básicamente la capacitancia es igual a al potencial. No, al revés. Es igual a la carga entre el potencial.
Entonces nosotros vamos a necesitar calcular potenciales. ¿Ok? Entonces, hacia ahí es hacia donde vamos. Por eso les digo, todo esto de Gauss y estas cosas los vamos a calcular. Ahorita quiero calcular otro, que creo que ese no está en el... Ese no está dentro de los problemas que he puesto, pero este también es rápido de calcular. Más que todo les digo porque ya son las 6:46, entonces, para que no nos agarre muy tarde. Entonces, hagamos igual el del anillo, pero ¿cuál es el potencial en el centro? ¿Cuánto vale el potencial en el punto P? Primero, ¿cuánto vale el campo eléctrico en P? Si este tiene una distribución de carga uniforme y una carga total Q. Q. Ajá. ¿Cuál vale la carga total? ¿Cuál es el campo eléctrico en el centro de ese anillo? No sería la integral de la constante por, siempre, bueno, la letra, que se me el nombre, creo que es como el lagma o algo así, por el arco entre el radio al cuadrado. No. Ese campo eléctrico vale 0. Bueno, el vector nulo. ¿Por qué? Estas cosas quiero que ustedes sean capaces de analizarlo sin necesidad de hacer cálculos. ¿Qué pasa si yo tengo una carga aquí arriba? Vea que ese me va a generar un campo eléctrico hacia abajo. ¿Cierto? ¿Y qué pasa si yo tengo este diferencial de carga aquí abajo? ¿Hacia dónde me va a generar el campo eléctrico? Las anula. Exacto. Y si tengo uno aquí, me va a generar un campo eléctrico hacia allá. Si tengo una carga acá, me va a generar un campo eléctrico hacia allá. Entonces, también se anulan. Por simetría, el campo eléctrico en ese punto es 0. ¿Está claro? También por eso importa de que sea una carga uniforme, ¿verdad? Correcto. Si no es uniforme, no es 0. Ok, entonces sí. ¿Pero qué pasa con el potencial? Potencial será 0. No, porque es escalar, no depende de la dirección. Correcto. Entonces vean que el potencial, si lo calculamos directamente, va a ser la integral de K por el D de Q, que sería el radio, por el diferencial de ángulo, ¿verdad? Entre la distancia. ¿Y cuál es la distancia que hay? Bueno, aquí me falta el lambda. ¿Cuál es la distancia que hay de cada punto de la circunferencia al centro? R. R. ¿Y de dónde a dónde va ese ángulo?
de 0 a 2pi. Y eso entonces, ¿cuánto me da? R se cancela con R. Y eso me va a quedar entonces K por lambda por 2pi. ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Y lambda quién es? Carga entre longitud. ¿Y cuál es la longitud de todo el círculo? Dos pi por R. Entonces, el potencial sería K por Q entre R. Ese es el potencial en el punto P. ¿Quedó claro? ¿O hay De mi dudas? parte, sí, profe. Sí. Ok, entonces, aquí nada más voy a alterarles un poco la cabeza. No, profe. Que ¿por qué no? Es bonito alterar las cabezas. Entonces, compañeros, la pregunta del millón. ¿Por qué si esto es diferente de 0, este es 0? ¿Cómo explican esa diferencia o esa... Por la contraposición de las cargas, profe, que dice, las anula. No. No. ¿Por qué por un lado es 0 y de otro lado de la igualdad no es 0? Hay una contradicción matemática, ¿o no? Ese está bonito para ponerlo, no sé, para un examen o algo así, o una tarea, o un quiz. ¿Por qué por un lado da 0 y por el otro lado no da 0? Poquito masoquista soy yo, con esas preguntas así de contradicciones matemáticas. ¿Qué dicen ahí ustedes? Pero un momento, ¿estás diciendo que el campo eléctrico no es, o sea, que el campo eléctrico es 0, pues la diferencia no es 0? El campo eléctrico es 0. Diferencia. Ujú. Pero el potencial no es 0, vea que me da un valor específico. Es que uno era una suma y el otro había que integrarlo, ¿no? No.
No, pero si meto un cero dentro de una integral, al integral se vuelve una constante, sobre un número. Por el Exacto. ángulo. No. Acuérdense que cuando ustedes integran, la integral es igual a un valor, ¿verdad? Más una constante de integración. ¿Sí? Sí. Entonces, salvo esa diferencia de integración, entonces por eso es por lo que se quita esa contradicción. ¿Ok? Entonces, aunque el campo eléctrico sea cero, no necesariamente el potencial es cero. El potencial puede ser diferente de cero, aunque el campo eléctrico sea cero. ¿Ok? Y ahí nada más para terminar un poquito con esto, para que ustedes lo vean. ¿Qué pasa si yo tengo, no sé, unas corazas esféricas? ¿Cuánto vale el campo eléctrico? Ya aquí, digamos, aquí tengo una carga puntual y tengo entonces un anillo, ¿verdad? O una esfera o un caparazón esférico de radio A y B. Y entonces, ¿cuánto vale el campo eléctrico en el interior de ese, ¿cómo es que se llama? En el interior de ese caparazón. Aquí en medio del caparazón, ¿cuánto vale el campo eléctrico? Según lo que habíamos visto con Gauss. Cero. Cero. ¿Ok? Entonces, a lo largo de todo el caparazón, el campo eléctrico es cero. Aquí en toda esta parte. Y entonces, la pregunta es, ¿el potencial cuánto vale? ¿Es cero o no es cero? Ese potencial va a ser una constante. No necesariamente tiene que ser cero, sino tiene que ser un valor constante, como lo acabamos de descubrir en ese otro ejercicio. Y ese lo vamos a trabajar la otra semana. ¿Quedó claro? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. La otra semana nos explica eso que acaba de hacer. Ese es el caparazón. Sí. Sí, ese lo vamos a calcular el potencial en el caparazón utilizando la ley de Gauss. Ok, gracias. Entonces, para diferentes cosas. Ok, vamos a ver. Sí, entonces ahí lo podemos trabajar un poquito esas cosillas en la próxima clase. Entonces, para no quitarles más tiempo, no sé si hay, bueno, voy despidiéndome de los que están viendo el video y me quedo con ustedes para ver si hay alguna duda.